Origen del suelo. Para entender los suelos tenemos que viajar a los orígenes del suelo. El suelo se forma de la roca. La roca es el origen del suelo. La roca tiene azufre, fósforo, calcio, magnesio, potasio y sodio. Los cambios climatológicos formaron el suelo, el viento, el agua, el calor deshizo la roca y la roca formó el suelo que tiene boro, hierro, manganeso, cobre, zinc, cloro, molibdeno. Estos son los elementos de los cuales se alimentan las plantas. Estos son los alimentos que nosotros consumimos a través de las plantas o de los animales que se comen las plantas. El tiempo pasó y se formó la materia prima. Esta materia prima que dio origen a todo lo que ahora existe. Dio origen a la materia orgánica. La materia orgánica dio origen a los microorganismos. Estos microorganismos que descompusieron todo lo que había muerto e inerte en esa roca, en ese suelo. Y así se formó el suelo. Dependiendo del tipo de montañas y de roca que usted tenga en su zona, eso determinará el tipo de suelo que usted tenga, el tipo de vida que haya en su comunidad, el tipo de animales que haya, pastos, árboles, todo lo que existe lo determina el suelo. El suelo se formó en 4 tapas, por 4 componentes a través del tiempo. La materia orgánica es ahí donde está la vida del suelo. Está el humus. La segunda etapa o capa del suelo es el subsuelo. En el subsuelo se encuentra la mayoría de los minerales. Las plantas crecen en estas 2 etapas o en estas 2 capas del suelo. Luego viene una tercera capa que es el horizonte C, lleno de minerales y un poco de humus. Y por último está la roca firme, llena de minerales. En la materia orgánica se encuentra la mayoría de la vida de un suelo. Es ahí donde crecen las plantas. Esta materia orgánica y este subsuelo consta de arcilla. La arcilla, que es muy alta en capacidad de intercambio catiónico, muy alta en capacidad de retención de agua. También lo forma la arena con baja capacidad de intercambio catiónico y baja capacidad de retención de agua. La arena básicamente es la etapa después de la roca. Esta etapa o esta arena luego se convierte en limo. Y por último este limo, con la ayuda de los microorganismos, se convierte en arcilla. Estos 3 elementos componen los suelos. Dependiendo qué cantidades haya de cada uno de ellos, formará el tipo de suelo que tengamos. Todos los suelos pueden tener capacidad de altas producciones. Sin embargo, producto de que algunos suelos tienen menor retención de nutrientes, pues estos suelos requieren de cuidados diferentes. Por lo tanto, las fertilizaciones son diferentes para que todos estos suelos puedan tener altas producciones. En otras palabras, si un suelo tiene baja retención de nutrientes, este suelo quizás necesita que se abone más de una vez. Si un suelo tiene una alta capacidad de intercambio catiónico, este suelo, si está balanceado, de repente tiene la capacidad de retener todo lo que la cosecha va a necesitar de una sola vez. Es para ello que hacemos los análisis de un suelo, es para ello que estudiamos el suelo, para entender qué necesitamos, cuándo lo necesitamos, para que este suelo esté balanceado y las plantas puedan crecer de una forma correcta. Es por ello que tenemos a veces 2 suelos, uno buen productor, el otro no tan buen productor. Si los 2 tienen la misma arcilla, limo y arena, ¿por qué no producen igualmente?
Bueno, no producen de la misma forma porque son diferentes. De repente uno de los suelos tiene todos los nutrientes que las plantas necesitan para crecer y para crecer sanas y tener alta producción. El otro suelo le hace falta alguno de los nutrientes o muchos de los nutrientes o tiene poco de todos los nutrientes, por lo tanto la producción es baja. El éxito del proyecto de nosotros es averiguar qué tiene su suelo, y cuando lo averiguamos llegamos a este punto que se llama el coloide. El coloide son partículas tan pequeñas que al dividirse un poco más se convierten en algo líquido, en algo soluble. Estas partículas se le llaman coloides. Los coloides son las fábricas, son como imanes con cargas negativas que atraen los minerales. La mayoría de los minerales tienen cargas positivas. Cuando ellos entran en contacto con el suelo, son atraídos por estos imanes que se llaman coloides. Cuando un suelo es muy pobre en coloides, estos minerales son arrastrados por la lluvia y se pierden. Por lo tanto, la fertilización en poco tiene sentido, en poco tiene provecho. Productos como el nuestro, como Sumagrow, son productos muy ricos en coloides. De hecho, Sumagrow es coloide. Por lo tanto, cuando le aplicamos este coloide al suelo, la fertilización se aprovecha en un 100%. La planta se alimenta por dos partes. Por las hojas, atrae el oxígeno, el hidrógeno, el dióxido de carbono, que son los elementos principales para la formación de carbohidratos. El resto de los elementos viene del suelo y es a través del coloide que acabamos de hablar que la planta irá a ese coloide, que es como un supermercado con sus raíces, para poder extraer todo lo que necesita. En eso en algún momento hablaremos que la planta usa el hidrógeno para mandar al hidrógeno como un mandadero a traer el alimento o la materia prima que la planta necesitará para luego formar los alimentos. El coloide es la base de la vida de un suelo. Un suelo sin coloides o bajo en coloides es un suelo muerto, ya que todos los nutrientes tienen que ser almacenados en el coloide para que la planta los pueda recibir. Este es un coloide. Si pueden ver, estamos viendo un coloide a nivel microscópico y estamos dentro del coloide. Ahí donde ustedes están viendo es donde se almacenan todos los alimentos. Estos alimentos, la planta vendrá con sus raíces, que también tiene otro coloide, extrae el alimento y lleva esa materia prima a la raíz. La raíz tiene célula, la célula de la raíz es la encargada de distribuir de diferente tipo de materia orgánica que luego irá a las hojas. Las hojas es la cocina donde se mezclan todos estos ingredientes y se forma la comida. Todo es química. Por ejemplo, si tenemos una molécula de agua, necesitaríamos 2 hidrógenos y un oxígeno para formar el agua. Si nos faltara un oxígeno, no se formaría el agua. Si nos faltara un hidrógeno, no se formaría el agua. De igual forma, cuando tenemos muy faltos en alguno de los nutrientes, no se formará esa proteína que es la que da origen quizás a un grano de maíz, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí la importancia de conocer qué tiene el suelo para balancearlo y para ponerle todos los nutrientes en las cantidades correctas para que pueda producir al máximo. Es de conocer también que este coloide tiene un máximo de almacenaje. Si hablamos de 100%, este coloide debe tener por lo menos un 60 o 68 o 70% de calcio, un 15 o hasta un 20 a un 12 o un 10% de magnesio, también potasio y todos los nutrientes para acomodarse en un 100% en las cantidades correctas y se puedan formar los alimentos. Cuando un suelo está muy cargado de uno de los nutrientes, por así decirlo, de calcio, el calcio bloqueará que el resto de los nutrientes entren al coloide. Por lo tanto, cuando la planta va a buscar el alimento, lo único que encuentra es calcio, por lo tanto no produce. Todo es química. Cuando conocemos la química de un suelo y sabemos cómo está constituido, podemos manipular eso. Por lo tanto, podemos manipular a un suelo para que nos produzca más proteína o más carbohidrato. Cuando un pastizal, por ejemplo, es muy verde pero muy rico en carbohidratos y muy bajo en proteínas, la vaca no va a producir leche. Todo es lo mismo. Si hay muy rico en carbohidratos y poco en proteína, la fruta no tendrá un buen sabor. Hay algunos de los minerales que son encargados para el sabor.
Sin esos minerales no habrá sabor. Por ejemplo, el cobre es muy importante en el sabor de las frutas. Esta es la raíz. Aquí estamos en la célula de la raíz. Como pueden ver, el alimento es atraído del coloide por este coloide que es la raíz. Entra por los pelos absorbentes. El alimento entra a la célula de la raíz y esta célula se encarga de filtrar y de enviar para el resto de la planta las diferentes materias primas que son necesarias en los diferentes lugares, en las diferentes hojas, para que se formen los diferentes tipos de proteínas y carbohidratos que la planta necesita para estar sana, para crecer y después para que nosotros podamos consumir esa planta y podamos recibir todo ese trabajo que viene del suelo. A través del movimiento del agua, que va a través de la evaporación del agua de un suelo a las nubes, es que se mueven estos alimentos. Estos alimentos son arrastrados por la planta, por el cuerpo, por el tallo, hasta que llegan a las hojas y posteriormente salen y son evaporados, algunos como el oxígeno que ahora nosotros respiramos. El resto de los alimentos, el resto de los minerales son formados en proteínas en las hojas. La planta se alimenta y toma agua con dos diferentes sistemas. Hay sistemas que son solo para agua y hay sistemas que solo son para alimento. La planta no bebe la comida, la planta come la comida y la planta bebe su agua, igual que un ser humano. El funcionamiento de una planta es idéntico al funcionamiento de un ser humano. Cuando tenemos en nuestros suelos sanos, van a crecer plantas sanas, por lo tanto va a haber una población sana. Cuando hay una población enferma, es seguro que el suelo esté enfermo en esa población y es por ello que tenemos gente enferma. Suelos pobres en nutrientes van a tener como consecuencia gente pobre y enferma. En todo este proceso tenemos un elemento muy importante que es el sol. El sol que nos da la energía para que el agua se evapore, el agua del suelo, el agua que viene debajo de la roca, el agua que ha caído de las nubes, llega al suelo y luego se evapora. Esa es la vida, el sistema que cae al suelo, luego se evapora. Pues este movimiento nos sirve a nosotros porque es el movimiento a través del cual las plantas adquieren el agua y luego la envían a las nubes. Esta agua que nos sirve también para arrastrar estos alimentos, llevarlo a las hojas y deshacerse de aquello que no necesita. Es un sistema que está funcionando todo el tiempo. Es un sistema que, aunque nosotros no podemos ver, siempre está funcionando. Aquí podemos ver cómo se alimentan las plantas. La hoja es la cocina donde se cocina todo, la cocina donde se mezclan todos estos alimentos a través de las hojas, de los poros de las hojas. La planta absorbe el oxígeno, el dióxido de carbono, el hidrógeno, que es parte de la materia prima para la formación de las proteínas. Esta materia prima generalmente produce carbohidratos. La mayoría de minerales menores son como bujías, son como esos elementos que se necesitan para formar una proteína. Las proteínas son muy ricas y se forman de cantidad de diferentes carbohidratos. Como pueden ver, aquí se está formando el alimento, que es la proteína. Para ello necesitamos el sol, necesitamos el trabajo de la clorofila, y todo se da a través del proceso que se llama el proceso de la fotosíntesis. El proceso fotosintético es el aprovechamiento de la luz solar para usarlo como energía para formar los diferentes compuestos que la planta necesita para crecer sana y para producir el máximo. Dependiendo de lo que esta planta está produciendo, es lo que la persona va a comer y el animal, y eso va a determinar la salud de todo lo que existe alrededor de esas plantas. Aquí estamos dentro de la clorofila, en el proceso fotosintético. Algunos de esos alimentos ya llegaron a este punto a las hojas a través de las raíces, como ya lo vimos. Luego algunos vienen de otro lado, que vienen de las hojas, que vienen del aire. Aquí se encuentran en este proceso
y se forman los diferentes tipos de proteínas que luego nosotros consumiremos, los diferentes tipos de carbohidratos que nosotros consumiremos, los diferentes tipos de azúcares, los diferentes tipos de enzimas. Es aquí donde se forma la vida, es aquí donde se elabora todo lo que nos da vida sana o una vida enferma. Es aquí donde si se encuentran todos los nutrientes será un éxito. Este es el secreto de las plantas. Como pueden ver, en esta fábrica se necesitan todos los minerales. Si alguno de esos minerales que forma una semilla no se encuentra en este momento, entonces se producirán menos semillas por cuanto uno de ellos hace falta y se necesita en esa cadena de proteínas para formar la semilla de café, por ejemplo, o la semilla de maíz, o cualquier cosa que se produce, o la fruta, etc. Es aquí donde se forman. Y si faltan nutrientes, obviamente se formará menos. Si faltan en totalidad, de repente no se formará nada. De repente es ahí donde florea la planta y produce casi cero. La razón es porque alguno de esos nutrientes hizo falta, por lo tanto no se completó el ciclo. Todo es necesario, si no, no se formará la proteína. En esta parte es un ciclo que da vuelta y produce los diferentes tipos de nutrientes que necesitamos y luego sale el oxígeno que nos necesita y lo expulsa la planta y lo necesitamos nosotros en la atmósfera para que se vuelva a repetir el ciclo. Es un ciclo, es un círculo. Eso es el círculo de la vida. Esa es la vida. Las hojas son las fábricas en las que las plantas preparan sus alimentos. Absorben la energía del sol y emplean las materias primas más sencillas: aire, agua y unos cuantos minerales. El proceso es un talento exclusivo de las plantas. Ningún animal puede hacer nada igual, por lo que todos los animales dependemos, en menor o mayor grado, de los alimentos que aquí se producen. Esta es la base de la vida. El aire penetra en las hojas a través de los poros de su superficie. Circula por su interior y llega a unos gránulos diminutos que contienen una sustancia verde, la clorofila. El elemento clave del proceso que utiliza la energía del sol para mezclar el dióxido de carbono y el hidrógeno obtenido del agua y producir glúcidos, azúcares y almidones. Estas sustancias, disueltas en la savia, viajan desde las hojas al tronco de la planta, incluso durante la noche cuando la fábrica de las hojas permanece cerrada. Al amanecer, el sol reaparece y el proceso vuelve a empezar. Llegar a 20 metros de altura como este falso plátano le concede grandes ventajas. Le permite superar a sus vecinos obteniendo así toda la luz solar que necesita y le permite desplegar una enorme superficie de hojas y absorber a través de sus poros el dióxido de carbono del aire. Pero también le causa considerables problemas. Además de dióxido de carbono, las hojas necesitan agua para poder fabricar alimentos. Y en las hojas el agua se puede evaporar fácilmente a través de los poros. Y así el 90% del agua absorbida por las raíces se pierde por la superficie de las hojas de la copa del árbol. Pero bombear el agua hasta esta altura puede causar considerables problemas.
Para bombear este chorro de agua a 20 metros del suelo, hace falta ese enorme y ruidoso motor de ahí abajo. Pero este árbol bombea unos 400 litros cada hora y lo hace en un silencio total. ¿Cómo? La respuesta se encuentra en el tronco del árbol. La parte central es de madera. Alrededor, en la parte exterior de este pilar, hay millares de conductos finos como cabellos. Los que están justo por debajo de la corteza transportan la savia cargada de alimentos de las hojas. Más hacia el interior del tronco hay otro grupo de conductos que transportan el agua hacia arriba. Son tubos continuos que se extienden a lo largo de todo el tronco. A medida que el agua se evapora en las hojas de arriba, los largos y finos tubos reciben un impulso para que el líquido llegue a las ramas y finalmente a las hojas. Parte del agua se utiliza en el proceso de fabricación de alimentos. El resto se evapora a través de los poros de las hojas en forma de vapor.